Hola, hola, buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a continuar hablando del fallo Cullen contra Llerena. Vamos al contexto histórico. En 1868, Argentina vivía un momento de consolidación del Estado. Bartolomé Mitre estaba terminando su presidencia, que fue del 62 al 68, y el 12 de abril de 1868 resulta elegido Domingo Faustino Sarmiento como su sucesor, ¿no? Bueno, en ese periodo se desarrollaba la guerra de Paraguay, ¿sí? Que fue del 64 al 70, y el país impulsaba la organización interna mediante el crecimiento de ferrocarriles, la inmigración europea y reformas liberales. Al mismo tiempo, se mantenían tensiones entre el gobierno central y algunas provincias. La Constitución Nacional de 1853 permitía al gobierno federal intervenir en una provincia cuando peligrara su forma republicana de gobierno, lo que generaba debate sobre la autonomía provincial versus la potestad central, ¿no? En 1868 se sanciona la Ley Nacional de Intervención, aplicable a varias provincias, entre ellas estaba Santa Fe, a fin de restablecer autoridades locales o la paz interior, y estas circunstancias políticas e institucionales, ¿sí? Que son guerras regionales, debates constitucionales sobre intervención federal y alternancia presidencial, son el telón de fondo del caso, ¿sí? Bueno, en cuanto al fallo del libro 53, foja 420 de 1893, hay que decir que aunque el conflicto original data de 1868, el fallo de la Corte Suprema se dicta el 7 de septiembre de 1893, publicado en el libro y en la foja mencionado, ¿sí? Bueno, en plena etapa del gobierno de Sarmiento, cuando todavía se discutían los alcances de la intervención federal. Entre las partes, bueno, tenemos que intervino como demandante Joaquín Cullen, ¿sí? Que era abogado o representante de intereses santafesinos, y como demandado Baldomero Llerena, que actuaba como interventor federal en la provincia de Santa Fe. Eh, la causa llegó directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia extraordinaria, porque por su importancia constitucional. El expediente figura, bueno, como Joaquín Cullen contra Baldomero Llerena, intervención provincial, eh, foja, el libro 53, foja 420. Los hechos, bueno, hay que decir que el gobierno nacional había dictado una ley de intervención federal en Santa Fe, siguiendo facultades del artículo 6 de la Constitución Nacional, y nombró a Llerena como interventor. Con esa medida se desplazaron las autoridades provinciales, que estaban entonces en funciones. Cullen impugnó dicha ley y los actos del interventor, alegando que violaban la Constitución, fundamentalmente la autonomía provincial y derechos políticos locales. Él pidió que la Corte declarara inconstitucional la ley de intervención y anulara los actos de Llerena. En cuanto a los derechos en pugna, se debatió, bueno, la autonomía provincial y los derechos de los ciudadanos santafesinos, por ejemplo, elegir a sus autoridades, ¿no? Contra la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para intervenir en casos excepcionales. En juego estaban entonces principios constitucionales de soberanía provincial frente al interés del orden nacional. De las normas involucradas, bueno, hay que decir que la discusión se centró en el artículo 6 de la Constitución Nacional, que autoriza la intervención federal para garantizar la forma republicana de gobierno, y en la Ley Federal Específica de Intervención promulgada en 1868. También se invocaron cláusulas generales del texto constitucional sobre organización de poderes y garantías republicanas. En cuanto a la sentencia, la Corte Suprema rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Cullen. Esencialmente sostuvo que no le correspondía declarar la ley inválida ni anular la intervención. Con eso avaló los actos de Llerena como válidos dentro del poder conferido al Ejecutivo Nacional. En cuanto al holding, que es el núcleo jurídico,
El tribunal estableció que la intervención federal es un acto político reservado exclusivamente a los poderes políticos de la nación, al Congreso y al presidente, ¿no? Y por tanto, sus decisiones no pueden ser controvertidas por el Departamento Judicial. En otras palabras, el fallo determinó que esas materias escapaban al control judicial. La Corte no podía revisar ni cuestionar ni el fondo ni la forma de la decisión política de intervenir. Esta regla de no justiciabilidad fue el fundamento central del fallo. En cuanto al obiter dictum, que como dato ilustrativo en la sentencia, hubo un voto disidente del juez Luis Varela que no acordó con esa tesis porque él opinaba que el tribunal sí tenía competencia para analizar el acto de intervención. En su incidencia, el juez Varela llegó a comentar que la revolución no es un derecho, pero es un hecho susceptible de crear derechos, reflejando la complejidad política del caso. Sin embargo, esa opinión minoritaria quedó al margen del criterio vinculante mayoritario. En cuanto al precedente del fallo, hay que decir que se transformó en un precedente clave sobre el alcance de la intervención federal. La decisión consagró la doctrina de que los actos de los poderes públicos de naturaleza política quedan fuera del alcance de la revisión judicial. Bueno, después la Corte citó este caso para fundamentar que no todas las decisiones ejecutivas o legislativas son examinables por jueces, limitando así el control de constitucionalidad en materia de intervención. En suma, el caso sentó jurisprudencia acerca de la injerencia judicial en actos políticos, marcando pauta para casos similares en el futuro. Bueno, eso es todo para entender este fallo y espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.